En línea telefónica, Luis Álvarez, él es director de daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Luis, primero, ¿qué hacer? ¿En qué nos debemos de fijar ante una tragedia como la que están viviendo muchas familias y que está pues en riesgo su patrimonio? Luis, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días al auditorio. Sí, con todo gusto. Bueno, yo creo que lo más importante es que las protecciones de las pólizas de casa habitación, cuando se tiene contratada la cobertura, y también las de automóviles, tanto en las pólizas cobertura amplia como en las limitadas, cubren terremoto. ¿Qué es lo más importante que habría que hacer? Hablar a la aseguradora para informarle que tuvieron o que sufrieron daños, para que la aseguradora pueda enviar a un ajustador. El ajustador es la persona que va a hacer el contacto entre la persona que sufrió los daños y la aseguradora. Y en el caso de automóviles, bueno, pues esto mucha gente lo sabe por la cantidad de accidentes y de robos y lo que ha sucedido también. El ajustador llega al lugar donde está el vehículo, revisa las condiciones del vehículo y puede decidir si mandarlo a un taller o declararlo como pérdida total. Y en ese sentido, pues habría que ponerse en contacto con la aseguradora para que se indemnice o se repare el vehículo. En el caso de los edificios, el proceso también es muy parecido. La aseguradora envía un ajustador, no es el ajustador de automóviles, es un ajustador que tiene conocimientos más de ingeniería y de la aplicación de las pólizas de daños, y con él habría que hacer un levantamiento también de las pérdidas y de los daños sufridos en el inmueble. Algo importante, el proceso cuando los daños son no muy grandes, el proceso puede ser bastante rápido, hacer un levantamiento de las pérdidas, ver cómo está la póliza, cuál es la cobertura que se tiene, y en ese momento pues, se puede determinar la indemnización. En casos más complejos donde hay daños importantes al edificio, a los contenidos, habrá que hacer este levantamiento de todos los daños y el ajustador enviará a la compañía de seguros su informe para determinar el monto de las indemnizaciones. Hay que tener alguna documentación, sobre todo la acreditación de la propiedad del inmueble o del que se estaba rentando, si el inmueble no era la persona que sufrió los daños. El responsable del inmueble es el que tendría que hacer la reclamación a la aseguradora y la persona que estaba rentando por los contenidos. Algo también importante es que varias de las pólizas, tanto de casa habitación como de comercios, tienen coberturas de pérdidas consecuenciales o de gastos extraordinarios cuando ocurren este tipo de situaciones. ¿A qué nos referimos? A que en las pólizas de casa habitación existen coberturas que normalmente van ligadas a la cobertura de terremoto, donde uno podría estar rentando un lugar similar a donde ocurrió el daño o alquilar una habitación de un hotel mientras se hacen las reparaciones. Habría que revisar la póliza si es el caso donde uno podría estar viviendo en un lugar alternativo, y para esto hay una suma asegurada y un tiempo determinado que normalmente es el que se contrata en este tipo de pólizas, que ya sea de 1, 2, 3, 6 meses de cobertura y por un monto de suma asegurada. Y lo mismo en el comercio, si hubo daños en las instalaciones y hay que reparar, hay un monto que está cubierto para hacer frente a los gastos fijos, sueldos y salarios, que son gastos que permanecen a pesar de que el negocio esté cerrado, o incluso podría ser, hay otra cobertura de las ganancias brutas esperadas por un periodo, y eso también estaría amparado si es que se tiene la cobertura contratada. Oye, Luis, déjame preguntarte algo. El hecho de que yo tenga o que la gente tenga un seguro, por ejemplo, de auto o de casa, no nos ampara contra, en este caso, contra un sismo. Por eso es muy importante leer el contrato, porque igual, y si yo me siento asegurado
yo voy y le exijo a mi seguro que me pague, y ese es luego en ocasiones las historias que llegamos a conocer. Es que mi seguro no me quiso pagar. No es que no te quiera pagar, es que no estabas asegurado contra este siniestro. ¿Esto llega a suceder? Sí, claro que sí. De hecho, a ver, en las pólizas de automóviles normalmente hay tres tipos de pólizas. Las que solo cubren responsabilidad civil o daños a terceros, que son las más básicas, y las que normalmente están ligadas a seguros obligatorios para hacer frente a los daños que causemos. Esas no cubren terremoto. Las pólizas cobertura limitada, que incluyen tanto la responsabilidad civil como el robo del vehículo y los gastos médicos a los ocupantes, esos sí incluyen, dentro de la cobertura de robo del vehículo se incluyen los daños por terremoto. Eso es algo muy bueno. Y también en las coberturas amplias con más razón, porque ahí se cubren los daños propios al vehículo. Entonces, si uno tiene, ya sea en la póliza, la cobertura de daños materiales o la de robo, va a tener amparado el terremoto, ¿no? Ahora sí, si no tengo la de daños materiales y solo tengo la de robo, las condiciones que aplicarían en cuanto a deducibles serían las de robo. Generalmente el deducible es un poco más alto en robo que en daños materiales. En la parte de casa, habitación o de comercios, normalmente estas pólizas se venden en paquetes donde las coberturas básicas son incendio, robo y responsabilidad civil, y uno puede adquirir de manera voluntaria las coberturas de terremoto y de fenómenos hidrometeorológicos. Mira, oye, es importante que la gente revise qué bueno que si su póliza tenga estas coberturas. Oye, Luis, pero por ejemplo, hay mucha de la gente que nos está escuchando que tiene oportunidad de comprar, de en este momento estar pagando su hipoteca. Estas hipotecas, los bancos obviamente no te las brindan, porque hasta de hecho te lo cobran dentro de tu mensualidad de la hipoteca. Viene un apartado donde viene un seguro. Hay que investigar con el banco si nuestra póliza abarca una catástrofe de sismo, porque si no, nosotros no es necesario, porque ¿qué es lo que sucede? El banco quiere también proteger la inversión que tienen todos los créditos. Entonces, ellos exigen que estas pólizas tengan, cuando menos, incendio, terremoto y riesgos hidrometeorológicos. Entonces, en todas las pólizas de seguro hipotecario existen estas coberturas. Lo que hay que verificar es que si esta póliza cubre también no solo el saldo insoluto, sino el valor destructible de la casa, lo que se puede dañar. ¿A qué me refiero? Muchas veces el terreno no le pasa nada en un terremoto, solamente al inmueble. Entonces, en el valor de la casa, el terreno normalmente no se asegura. Entonces, muchos de los créditos modernos incluyen el valor de la vivienda por todo lo que le podría llegar a pasar, no solo por el saldo insoluto, por lo que se debe al banco. Eso quiere decir que si hay una pérdida total del inmueble, la póliza segura le paga en primer término al banco, y todo el excedente de la suma asegurada se le paga al el contratante de la póliza, y con eso pues, podría dar el enganche de alguna otra propiedad, o incluso comprarse alguna otra propiedad, seguramente de menor valor por el tema de lo que se debía al banco, y depende de cuánto se debía, cuál era el plazo y cuánto se ha pagado ya, ¿no? Pero la gran mayoría de las pólizas de los bancos desde hace ya varios años incluyen este tipo de beneficios. Oye, Luis, y a ver, si una catástrofe de estas sucede, los papeles, en este caso, o los tienes en tu vehículo o los tienes en tu hogar. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegas y cómo haces válido? Porque yo me imagino que en el estado de shock en el que te encuentras, en toda esta situación en la cual vives, pues lo único que te acuerdas es que la tienes asegurada con la marca que tú me digas, y llamas por teléfono, pero no te vas a acordar de tu número, no te vas a acordar de muchas cosas. No te preocupes por eso, bueno, que la gente no se preocupe por eso, porque al final la aseguradora tiene la capacidad de replicar la póliza que te entregó. Entonces, lo único que se requiere es darles el nombre de la persona que contrató el seguro y la dirección, en el caso de las casas, la dirección de la ubicación del inmueble, y en el caso del vehículo, si tenemos el número de serie bien, y si no, también se puede buscar por nombre en las bases de datos de las propias compañías de seguros. Ahora, eso en el caso de que el vehículo esté completamente, pues,
¿cómo se llama? Abajo de una losa. Sí, una losa que no hay manera de tener acceso, pero si no, el número de serie está en 6 o 7 o 10 lugares diferentes dentro del vehículo, ya sea en el parabrisas, la mayoría de los vehículos los traen allí, y con ese número pues es suficiente para saber pues exactamente cuál es el vehículo asegurado, porque ese número es único, el número de serie o el BIN, ¿no? El Vehicle Identification Number. Ese número, incluso por norma oficial mexicana, lo tienen todas las aseguradoras. Entonces no es necesario tener físicamente el papel de la póliza, ¿no? Luis, permíteme hacer una pausa comercial y regresamos para platicar 2 preguntas más sobre este tema que es sumamente importante. Seguimos platicando con Luis Álvarez, director de daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Luis, gracias por permanecer en la línea telefónica. 2 preguntas ya para dejarte ir. Primero, ¿hay capacidad económica? ¿Las aseguradoras tienen capacidad económica para atender las 2 catástrofes, los 2 sismos, el del 7 y el del 19? Y segundo, ¿hay la suficiente cantidad de ajustadores para que puedan acudir a estos lugares, Luis? Claro que sí. Bueno, las compañías de seguros cuentan con los recursos económicos suficientes para responder los compromisos con sus asegurados. De hecho, a junio de 2017 se tienen reservas técnicas en el sector asegurador por más de $1 billón. Esto es 1 millón de billones de pesos. Y adicionalmente a esto se tiene el respaldo de los aseguradores tanto nacionales como internacionales. ¿A qué me refiero? Que muchas de las veces, sobre todo para ese tipo de eventos, para terremotos, huracanes, inundaciones, cuando uno compra una póliza, una parte importante del gasto que se hace se utiliza para comprar protecciones en los mercados internacionales y se pulveriza el riesgo para que todo el mundo contribuya con un pedacito. Entonces, a lo mejor mi departamento o mi casa está asegurada con la aseguradora que yo compré la póliza, pero también está protegida por a lo mejor 20 o 30 reaseguradoras a nivel internacional. Cuando hay que hacer la indemnización, la aseguradora es la que me hace frente a mí como asegurado, pero recoge dinero de todas las reaseguradoras con las que tiene sus contratos, y así se puede pulverizar el riesgo y garantizar de que un evento catastrófico no tenga repercusiones en las finanzas de una sola aseguradora, ¿no? Entonces sí hay capacidad para hacer todo este tipo de, para enfrentar las pérdidas por grandes que sean. Sobre el tema de los ajustadores, en el registro que existe en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, hay registrados alrededor de 7,000 ajustadores, 5,000 y fracción son del ramo de automóviles y el resto son de ramos de daños. De hecho, estamos nosotros en la asociación revisando cuántos casos se están asignando a los diferentes aseguradores para poder hacer un balanceo y poder garantizar de que la gente tenga la atención adecuada. Entonces, sí hay suficientes ajustadores. A lo mejor ahorita al principio, en la emergencia, cuando todo el mundo requiere tener la visita del ajustador, podemos tener algunos temas de que pues hay que esperar 1 o 2 días para que le hagan la visita, pero sí existen para atender la emergencia el número suficiente. Incluso hemos estado en contacto con otras asociaciones de países de América Latina y algunos están también dispuestos y ya hay gente que está viajando hacia acá. También se están ajustando los grandes huracanes que le pegaron a Houston, a Miami, a las islas del Caribe, y sí es un tema de preocupación, pero nosotros consideramos que aquí en México tenemos un número suficiente para poder atender a la población afectada. Luis, y por último y muy importante, la AMIS pone a disposición el 01800-990-1016 y también www.amis.com.mx. Así es, estos números los tenemos para orientar a la gente que no conoce los números de teléfono donde reportar con su propia aseguradora. Nosotros aquí los podemos orientar y canalizarlos con su aseguradora. Gracias, Luis. Te dejamos. Gracias, en verdad. Apreciamos mucho que nos regales estos minutos. Ya salió en la pantalla. Más adelante vamos a recordar el número y la manera en la cual se puede poner en contacto con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros por si llega a tener algún problema.
Pero lo esencial es acercarse con su aseguradora y preguntarle si está asegurado, leer la póliza y bueno, pues ya de ahí en adelante intentar solventar esta pérdida en caso de que tenga alguna pérdida como consecuencia de estos sismos. Gracias a Luis Álvarez, él es director de daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro.